si lo tienen a mano, igualmente yo voy a compartir ahora la pantalla. Me dicen si ven. Ahí estamos. Cualquier cosa me avisan si quieren que sea más cerca, si no se va entendiendo algo. La idea es ir poniendo en práctica un poco lo que vieron, si no se escucha bien también, ir poniendo en práctica un poco lo que estuvieron viendo con Gonza el lunes. Son ejercicios que no son muy largos, pero bueno, la idea es que entiendan, así que ante cualquier, perdón, me voy a estar permitiendo mientras, así que ante cualquier duda me paran y nada, lo vamos viendo. Empezamos con el ejercicio Paraná. Nos da los siguientes datos, dice, dado los siguientes datos de la empresa Paraná, margen de seguridad 40%, ventas del ejercicio 50.000, margen de contribución 30%. Se pide para calcular, y ahí nos da 6 puntos. Nosotros vamos a ir ahora uno por uno. El primero es el punto de nivelación expresado en pesos. Ahora sí, se escucha bien, ¿no? Sí, profe. Sí, sí, se escucha bien. Bien. Bueno, vamos con el punto de nivelación expresado en pesos. Como vieron el lunes, el punto de nivelación no es lo mismo que el punto de equilibrio. Cuidado con eso porque en la bibliografía a veces los tratan de sinónimos y nosotros lo tomamos como dos cosas distintas. El punto de nivelación va a ser el punto en el cual voy a cubrir todos mis costos sin tener ganancia, mi ganancia va a ser 0. En este punto dice que tiene que estar expresado en pesos. Puede estar expresado en cantidades o en pesos. Al estar expresado en pesos, lo que vamos a ver es las ventas en nivelación. Dame un segundo que acepto los que quedan. Ya les comparto otra vez. Pero si ustedes se quedan mirando solamente el Excel y no tienen que estar saliendo y volviendo de la pantalla. Pero bueno, el punto de nivelación, como les dije antes, donde la ganancia va a ser 0, donde los costos van a estar absorbidos en su totalidad, pero hasta ahí, no vamos a tener una utilidad. En el ejercicio vamos a estar viendo distintas fórmulas, no se asusten si no se las saben de memoria, la idea es que las vayamos razonando y la idea es que a medida que van haciendo los ejercicios las vayan internalizando un poco, pero bueno, si todos tienen a mano ya el ejercicio, termino de aceptar a los que quedan y arrancamos. Vuelvo a compartir. Ahora sí. Volvemos. Bueno, entonces nos pide el punto de nivelación expresado en pesos. El punto de nivelación, como recién hablamos, va a ser cuando las ganancias sean igual a 0. Lo que nos da de datos este ejercicio es el margen de seguridad a un 40%, las ventas de ejercicio a un 50% y el margen de contribución a un 30%. Nosotros tenemos que ver con estos datos qué nos va a servir para sacar las ventas de nivelación. Claramente las ventas del ejercicio las vamos a tener que usar, pero no tienen ninguna fórmula en sí. El margen de contribución se relaciona con la contribución marginal, como vieron, y la contribución marginal va a ser ventas menos los costos variables, pero no me va a hablar directamente de las ventas en nivelación. Y después tenemos este margen de seguridad, que como vieron es ese porcentaje en el que yo estoy alejada de mi zona de pérdidas. El margen de seguridad, la fórmula es las ventas menos las ventas en nivelación dividido las ventas. Entonces esta es la fórmula que vamos a usar ahora. Tenemos los datos, así que básicamente este punto lo que se va a tratar es de llenar esta fórmula y ir reemplazándola con los datos que tenemos y llegar al resultado de las ventas en nivelación. El margen de seguridad, como vimos, es 0.4. ¿Se podrá agrandar un poquito? Sí, dale. Sí, eso dígame porque yo claramente no. Bueno, el margen de seguridad acá vimos que era de 40%. Entonces lo traduzco a 0.4. Las ventas nos dice que son de 50.000. Por lo cual, 50.000 menos nuestra variable, que en este caso son las ventas en nivelación,
dividido las ventas por 50.000. Esto es básicamente despejar. Seguimos despejando, paso los 5.000 multiplicando con los 0.4, me da 20.000. Y al terminar el despeje, una vez que hago 20.000 menos 50.000, bueno, me da menos 30.000, es igual a menos las ventas en nivelación, hago menos por menos más, y me da que las ventas en nivelación van a ser de 30.000. 30.000 pesos. Acuérdense, piensen, tengan muy en cuenta cuando les consultan el punto de nivelación si está expresado en pesos o en unidades. En este caso nos preguntan en pesos. Entonces, hacer pesos, lo que vamos a necesitar van a ser las ventas en nivelación. ¿Alguna duda? Creo que esto es básicamente saber usar la fórmula, saber cuáles son los datos que tenemos y cómo usarlos, pero si hay alguna duda, obviamente es bienvenida. Si no, seguimos al punto 2. Ahora bien. Genial, buenísimo. Bueno, el punto 2 nos dice directamente que se calculan los costos fijos totales. Los costos fijos totales, otra vez, vamos con lo que tenemos de datos. Tenemos el margen de seguridad, la venta del ejercicio, el margen de contribución, y ahora tenemos las ventas en equilibrio. La fórmula de las ventas en equilibrio son ventas en nivelación, perdonen. En nivelación son los costos fijos dividido el margen de contribución. ¿Por qué? Por esto mismo que hablamos antes. Las ventas en nivelación lo que nos va a cubrir son estos costos fijos, todos los costos, al 100% los fijos de las ventas. La fórmula es bastante sencilla. Las fórmulas igualmente las tienen en el PowerPoint que les dio Gonzalo el lunes. Sé que la clase del lunes a veces es mucho contenido, pero quédense tranquilos, está todo ahí. Igual acá también está más aisladas, pero la idea es que vayan razonando de por qué también la fórmula es así. Las ventas en nivelación tienen que absorber todos los costos sin dejar utilidad, y esto es lo que hace. Entonces lo que vamos a usar acá son las ventas de nivelación que sacamos recién, estos 30.000 pesos, y el margen de contribución que nos lo da en el enunciado de un 30%. Con eso en mente, lo que vamos a hacer es poner los datos que tenemos de forma más clara, ver que la incógnita son los costos fijos, hacer la misma fórmula que ya mencionamos antes. Usamos como las ventas en nivelación, las ventas que sacamos acá recién, en el punto anterior. Nos queda incógnita estos costos fijos, y como margen de contribución usamos este 0.3, que es el 30% que nos da recién el enunciado. De acá sacamos el 30% del margen de contribución. Eso nos va a dar el resultado. Lo que hacemos es pasar el 0.3 multiplicando los 30.000 y nos da 9.000 pesos de costos fijos. ¿Vamos bien? Profe, discúlpame, hay Sí, unos sí. compañeros que están diciendo si los puedes aceptar. Listo. Mil gracias. Gracias. No, a vos. Ahí estamos. Bueno, si el punto 2 va bien, pasamos. Si voy muy rápido también me paran. Vamos con el punto 3 entonces. El punto 3, la consigna nos dice: utilidad real generada conforme a los datos conocidos. Nos pide la ganancia, nos pide que hagamos un estado de resultados con todo lo que nos dio de dato y con todo lo que fuimos sacando nosotros. Entonces, como estado de resultado, vamos a tener ventas, costos variables, nos va a dar la contribución marginal, le restamos los costos fijos y nos va a dar la utilidad del ejercicio. De todo esto que tenemos acá, ¿cuáles son los datos que ya sacamos? Los costos fijos. Los costos fijos, que eran 9, nos da como dato las ventas. Entonces lo único que nos queda sería sacar cuáles son los costos variables, y ahí nos da la contribución marginal para llegar a la utilidad del ejercicio. Los costos variables los podemos sacar de dos maneras. Nosotros les presentamos las dos, ustedes fíjense en cuál es la que les queda más cómodo, la que más entienden. Las dos van a estar bien, pero bueno,
La primera manera va a ser usando el margen de contribución. El margen de contribución, como dijimos antes, es como poner en porcentaje la contribución marginal, ¿no es cierto? La contribución marginal es en cuánto porcentaje me ayuda una venta a cubrir mis costos fijos. Entonces lo que vamos a hacer, no sé si ustedes seguramente habrán visto el lunes lo que era la razón de variabilidad. La razón de variabilidad es cuán variable en total son mis costos, cuántos de mis costos son variables en términos de porcentaje, y la razón de variabilidad sumado el margen de contribución siempre da 1. Es como otra de las formulitas que tienen que tener en cuenta. El margen de contribución más la razón de variabilidad siempre les va a dar 1. Entonces, como la razón de variabilidad es lo que me dice cuánto de lo que tengo es variable, denme un segundo que termino de... Ahí está. Es lo que vamos a buscar ahora, porque estamos buscando los costos variables. Entonces lo que vamos a hacer es sacar esta razón de variabilidad porque tenemos los datos. Tenemos el margen de contribución, que es el 30% que vimos antes, y el 1 que es fijo, porque sacamos la razón de variabilidad y nos da que es un 70%. Nos da 0.7 porque hacemos 1 menos 0.3, es decir, un 70%. Este 70% lo que vamos a hacer es multiplicarlo por las ventas. Hacemos las ventas por la razón de variabilidad y me va a dar los costos variables. Es decir, la razón de variabilidad me va a dar ese porcentaje en el cual mis costos son variables. Entonces, multiplicándoselo a las ventas, nos va a dar como resultado los costos variables. Yo sé que tal vez a la primera es medio un chino, después es seguir la fórmula, seguir razonándolo, pero lo que tienen que tener en cuenta son cosas claves como que el margen de contribución más la razón de variabilidad es 1, entonces ahí puedo sacar cuánto es la razón de variabilidad. Multiplicándolo a las ventas me va a dar cuáles son los costos variables. Igualmente, si esta opción no les termina de cerrar, hay otra manera de hacerlo, es usando la contribución marginal. Como vimos antes, el margen de contribución, que es el dato que nos dan, es la contribución marginal en términos de porcentaje. Entonces, si hacemos las ventas por el margen de contribución, nos da la contribución marginal, ¿no es cierto? La fórmula para lo mismo a la reversa nos da el margen de contribución. Si multiplicamos las ventas por este margen de contribución del 30%, nos va a dar cuál es la contribución marginal. Al nosotros tener la contribución marginal, lo que podemos hacer es sacar por diferencia cuáles son nuestros costos variables. ¿Por qué? Porque la contribución marginal es ventas menos costos variables. Entonces, si yo ya tengo cuáles son las ventas porque me lo dan el dato y ahora saco la contribución marginal porque tengo el margen de contribución, puedo sacar por diferencia cuáles son los costos variables. Otra vez es una ecuación de espejo y me da el mismo resultado que me daba haciéndolo de la primera manera. ¿Se ven? Sea cual sea la opción que elijan, va a estar bien. La idea es llegar al mismo punto de los costos variables e ir entendiendo por qué llegamos ahí. Si vamos bien, pasamos al otro, pero no quiero... Es importante que entiendan esto porque en los próximos puntos que viene se hace el mismo razonamiento y se usan las mismas fórmulas. Así que, igualmente, si por ahora o no entendieron nada o lo entendieron pero tienen que ir procesando, en el próximo punto van a ver que está lo mismo, así que se puede ir reforzando un poco más. ¿Alguna duda hasta acá? Yo sigo procesando, a ver el siguiente punto. Perfecto, sí. Sé que son ejercicios que son muchos números, muchas fórmulas, muchos conceptos nuevos, pero bueno, yo les recomiendo que los rehagan, no esperen hasta el parcial, y cualquier duda que van surgiendo nos la van consultando. Pero ahora en el consulta, ¿de casualidad la están grabando? Porque por ahí no llego a notar. Sí, Ah, bárbaro.
para poder refrescar lo que vas diciendo vos también. Sí, 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 obvio, obvio. Bueno, pasamos con el 4 entonces. El punto 4 nos dice, resultado posible para una venta de 70.000 que no genera cambios, que no genera cambio en los costos fijos. Lo único que nos va a cambiar acá, nos pide utilidad, entonces otra vez hacemos el estado de resultados. Las ventas nos lo da como dato, los 70.000, y los costos fijos dice que no cambian. Como no cambian, siguen siendo los mismos 9.000 que sacamos al principio. Ahora, tengo otras ventas, voy a tener otros costos variables. Estos costos variables los voy a sacar de la misma manera que sacamos en el punto anterior. Hay dos maneras de hacerlo. La primera va a ser con la razón de variabilidad. La razón de variabilidad es la misma, porque el margen de contribución es el mismo. Entonces va a seguir siendo este 70%. Entonces lo único que hacemos es multiplicar esta razón de variabilidad que sacamos en el punto anterior por las ventas. Como las ventas ahora son 70.000, hacemos 70.000 por el 70% y nos da un total de 49.000 pesos de costos variables. Ahora, si quieren ir por la segunda opción de la contribución marginal, lo mismo que antes, hacemos la contribución marginal, va a ser igual a las ventas menos los costos variables. Lo primero que tenemos que sacar va a ser la contribución marginal. La contribución marginal a la vez es igual a las ventas por el margen de contribución. Acuérdense en que el margen de contribución es como ver de una manera porcentual la contribución marginal. Entonces hacemos 70.000 las ventas por el margen de contribución y nos da una contribución marginal de 21.000. Entonces lo que vamos a hacer acá es sacarlo por diferencia. Si mi contribución marginal son 21.000 y la contribución marginal es el resultado de las ventas menos los costos variables, hago 21.000 menos 70.000. Ahí estamos. Y me da un total de 49.000. Lo mismo que nos daba usando la primera opción. ¿Vamos bien? Profe, yo me perdí en el punto anterior, en el 3. Dale. La utilidad del ejercicio, no entendí cuánto te quedaba. Perdóname. Sí, no. Perdóname. La utilidad del ejercicio, volvemos. Mi error. Una vez que tenemos los costos variables, hacemos las ventas menos los costos variables y nos da la contribución marginal. Si usamos la primera opción. Si decidimos usar la segunda opción, que era sacar primero la contribución marginal, ya nos va a dar que la contribución marginal son estos 15.000. Sea por la razón que sea que llegaste a la contribución marginal, para llegar a la utilidad del ejercicio siempre haces la contribución marginal menos los costos fijos. Y ahí llegas. Primero haces ventas menos costos variables, que te da la contribución marginal, o la sacas de la otra manera, le restas los costos fijos y llegas a una utilidad del ejercicio. Dale, gracias. Genial. Cualquier cosa igual volvemos a decir, pero mira, justo en este lo vamos a volver a ver. Sacamos los costos variables, hacemos 70.000 de ventas menos los costos variables, que son 49.000, y nos da una contribución marginal de 21.000. Le restamos estos 9.000 de costos fijos y nos da una utilidad del ejercicio de 12.000. Entonces, la utilidad para la venta de 70.000 va a ser 12.000 pesos. ¿Vamos bien? Perdón, yo me perdí la parte que quedó, la parte de venta 70.000. ¿Por qué había quedado 70.000? No, te lo da el ejercicio, te dice. Resultado posible para una venta de 70.000 que no genera cambios. Ok, listo. Gracias. Bueno, vamos con el 5, sí. Y si hay dudas, igual me paro. El 5 dice, ventas necesarias para obtener una utilidad de 8.000 pesos. Acá no me dice las ventas de cuántos son. Me dice cuánto es lo que yo quiero tener de utilidad. Cuánto tengo que vender para tener de ganancia 8.000 pesos. Sería medio como el camino a la inversa, ¿no? Entonces nosotros antes habíamos usado como fórmula
que las ventas en nivelación eran igual a los costos fijos dividido el margen de contribución, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos? Con esas ventas llegábamos a cubrir los costos fijos. Llegábamos a cubrir todos nuestros costos. No teníamos nada de ganancia. Ahora lo que nos dicen es, yo quiero tener 8.000 pesos de ganancia, yo quiero salir de estas ventas de nivelación y tener ventas en equilibrio, es decir, donde además de cubrir todos mis costos, tengo un beneficio, tengo una utilidad. Entonces, las ventas en equilibrio, la fórmula va a estar conformada por los costos fijos más la utilidad dividido el margen de contribución. Yo acá les puse la que usamos antes porque me parece que es más fácil de ver y entender que si para una solamente tenía que cubrir los costos fijos, los costos, solo iba a tener acá los costos fijos, y acá, como ahora no quiero más de eso, no quiero tener una ganancia cero, no quiero solamente cubrir mis costos, voy a agregarle la utilidad. La fórmula para las ventas en equilibrio sería esta. Ahora estamos en equilibrio porque queremos tener una ganancia. Entonces, las ventas van a ser igual a los costos fijos que sacamos antes, que eran 9.000, lo que sacamos al principio, sumado la utilidad, que el ejercicio nos pide que sea una utilidad de 8.000, y dividido el margen de contribución, que como vimos antes, era el 30%. Es un dato que nos dio el ejercicio. Lo único que tenemos que hacer acá es hacer la fórmula, la cuenta, y nos da que nuestras ventas tienen que ser de 56.666,66. ¿Para qué? Para tener una utilidad de 8.000 pesos. ¿Vamos bien? Acá después no es necesario, no lo pide, pero me parece que también está bueno para hacerlo, el estado de resultados. Como para corroborar esa utilidad de 8.000, nos dice, las ventas son lo que sacamos recién acá. Los costos variables los vamos a sacar de la misma manera que estuvimos explicando antes, o con la razón de variabilidad, o sacando primero la contribución marginal y haciéndolo por diferencia, y nos va a dar como resultado las ventas menos los costos variables, la contribución marginal de 17.000 pesos. A eso le vamos a restar los costos fijos de 9.000 y llegamos a una utilidad del ejercicio de 8.000, que es lo que nos pedía. ¿Se entendió cómo llegamos a estas ventas? Sí. Genial. Bueno, vamos con el punto 6 entonces. 6 dice, ventas necesarias para obtener una utilidad del 20% sobre las ventas. ¿Qué nos pide? Lo mismo que el 5, nada más que en el 5 nos decía una utilidad de 8.000, nos lo ponía en pesos, y acá nos lo está poniendo en porcentajes. Entonces lo que nos va a cambiar de la fórmula que vamos a necesitar, el razonamiento va a ser los dos porcentajes, y con esta fórmula en mente vamos a sacar cuáles son las ventas que vamos a necesitar. Es decir, cuando les dan un número, la fórmula que tienen que utilizar es esta. El razonamiento es el mismo, pero la utilidad tiene que ir arriba, y cuando nos lo dan porcentajes, pasamos acá. Profe, ¿puede ser que se haya cortado un poquito hace un ratito? Antes de Puede ser. que diga los porcentajes. Sí, profe, si puede repetir el 6 porque se cortó. Perfecto. Sí, ustedes me avisan porque la verdad es que yo no me avisa, así que mejor. Sí, volvemos otra vez desde el 6 entonces. El 6 lo que nos pide son las ventas necesarias para obtener una utilidad del 20% sobre las ventas. 20% nos lo dan porcentajes, la utilidad, distinto al punto número 5, donde nos decía que era una utilidad de 8.000 pesos. El razonamiento que vamos a hacer entre el 5 y el 6 va a ser el mismo, pero lo que nos va a cambiar es la forma de expresarlo en las fórmulas. ¿Se me escuchó bien? Sí, ahora sí. Sí, ahora todo es seguido. Pero genial, si ven que se me escucha trabado o lo que sea, me avisan porque yo no tengo manera de saberlo. Entonces la fórmula que vamos a usar ahora cuando estamos hablando de porcentajes son
ventas en equilibrio, porque volviendo atrás, ya no estoy en nivelación, estoy en equilibrio porque no quiero solamente cubrir mis costos, sino que quiero tener ganancia, es igual a los costos fijos dividido margen de contribución menos la utilidad. La utilidad ahora va acá. Con esta fórmula en mente, lo que hacemos es reemplazar con los datos que ya tenemos. Las ventas entonces van a ser iguales a los 9.000 pesos que sacamos al principio y lo dividimos por 0.3, que representa el 30% del margen de contribución, menos 0.2, que representa el 20% de la utilidad que nos están pidiendo. Haciendo esa cuenta, nos da como resultado que las ventas que vamos a necesitar para obtener una utilidad del 20% son de 90.000 pesos. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, decime. En el punto 5 me quedó en los costos variables los 39.666. ¿De dónde salían? No lo detallé porque es básicamente lo mismo que hicimos antes. Los costos variables salen de estas dos maneras, espérame que subo, que sacamos en el punto número 3. Yo lo hice directamente, pero lo que hice fue multiplicar a las ventas por este 70%, que es la razón de variabilidad, que va a ser iguales para todas. Pero los costos variables los sacás así, o los sacás tomando el margen de contribución y sacando por diferencia cuál es la razón de variabilidad, que es lo que hacemos en este momento. La razón de variabilidad la multiplicas por las ventas y eso te va a dar los costos variables. Y si no lo querés hacer de esa manera, la otra manera de hacerlo es sacando primero la contribución marginal, que lo puedes hacer porque te da otra vez el margen de contribución, entonces harías las ventas por el margen de contribución, eso te da la contribución marginal, y como la contribución marginal son las ventas menos los costos variables, lo sacas por diferencia, haces la ecuación. Perfecto, gracias. Genial. No, de nada. ¿Alguna otra duda con este ejercicio, chicos? Porque si no, ya los puntos que había que hacer ya los hicimos. ¿Tengo una pregunta? Sí. En el último punto, yo planteo el estado de resultados con las ventas de 90.000, me debería dar, me debería volver a dar el estado de resultados, me debería dar para comprobarlo. Sí, es más, si quieren, lo pueden hacer como para practicar y me lo mandan. Yo acá no lo hice para que no sea muy extenso este ejercicio, pero es lo mismo, tenés las ventas, entonces, por ejemplo, permiso, subo. Acá en ventas irían 90.000, sacás los costos variables de la manera que vimos antes, los costos fijos siguen siendo de 9.000 y llegas a la utilidad del ejercicio. O sea, eso es la forma, digamos, de comprobar que no le erramos en algo. Sí, a ver, las ventas, o sea, sí, lo podés hacer si querés para tener una segunda comprobación, está bueno. Igualmente, si vos sabés reconocer bien cuál es el costo de contribución, cuál es la utilidad que tenés y cuáles son los costos fijos, no vas a tener problema. Que la fórmula no se va a escapar mucho más que esto. Ok, gracias. No, de nada. Profe, ¿podía repetir el 4? Sí. Vamos con el 4. En el 4 nos dice utilidad para venta de 70.000 pesos. Entonces lo que hacemos es poner en venta 70.000. Los costos fijos nos aclara que siguen siendo los mismos, entonces tenemos los 9.000. Y tenemos que sacar nuestra gran incógnita, que son los costos variables. Y los costos variables los sacamos de estas dos maneras que hablamos antes. O con la razón de variabilidad o con la contribución marginal, sacándolo por diferencia. No sé si hay alguna pregunta en particular. No, era eso. Gracias. Igualmente, van a ver que una vez que ya empiecen a interiorizar qué es la razón de variabilidad, qué son la contribución marginal, estos ejercicios se les van a hacer más fáciles, las fórmulas van a tener más sentido, pero traten de ir haciendo eso, de ir, no dejar la práctica para un lado y la teoría para el otro, porque la verdad es que
la idea es verlo en conjunto y les va a ser mucho más fácil para ustedes también poder verlo así. Si con este ejercicio no tenemos más dudas, pasamos con Metropol. Facu, no sé si lo querés poner con el PowerPoint, dejo de compartir y compartir vos. Dale, me fijo si puedo compartir. Dale. ¿Empezás vos, Lu, o...? Como vos quieras. Si querés empezar. Dale. Bueno, vamos primero a... ¿Tienen todos a mano el ejercicio Metropol? Sí, sí. Bueno, nos dice, estamos en un cine y nos dice de que... Denme un segundo. Ahí estamos, que lo abro yo. Pero básicamente nos dice de que cuánto sale el alquiler de la película por día. Eso nos da un indicio de que va a tener costos fijos y costos variables, porque el alquiler de una película, al aclarar que es por día, va a ser un costo variable. Ahí lo leo igual de cero, pero lo que nos dice es: el propietario del Cine Metropol pretende obtener una utilidad de 1.800 pesos por la explotación de su sala de proyecciones. Se dispone de los siguientes datos, y ahí es lo que aparece en el PowerPoint. Se realiza una sola función por día, el alquiler de la película es de 1.000 pesos por exhibición, los costos fijos mensuales de la sala ascienden a 6.000, la capacidad de la sala es de 500 personas y se espera que en un promedio sea ocupada por un 80% por función, cualquiera sea la cantidad de funciones. El precio de la localidad es de 10 pesos. El propietario quiere conocer cuántas funciones deben dar en el mes para lograr su objetivo, que como dijimos antes, era 1.800 de utilidad neta antes de impuestos, y cuántas para cubrir sus costos totales. Entonces, para poder ir sacando cuántas funciones debe dar en el mes para lograr su objetivo, vamos a tener que primero ir acomodándonos. Tenemos el alquiler de la película, que es 1.000 pesos por día, eso nos da el indicio que es un costo variable, los costos fijos mensuales de 6.000, la capacidad de la sala, que son de 500 personas, pero que se espera que solamente esté ocupado un 80%, el precio de la localidad y la utilidad esperada. Después tenemos, ahí está el enunciado. Lo primero que vamos a tener que sacar es el ingreso por función. Entonces, vamos a tener que, por función, la capacidad máxima son de 500 personas, pero no va a estar las 500 personas, no van a estar al máximo la capacidad. Solamente la capacidad vamos a poder usar un 80%. Teniendo en cuenta de que solamente podemos usar un 80% y que el precio por la localidad es de 10 pesos, nos da que el ingreso por función es de 4.000 pesos por día. Es decir, lo que vamos a hacer es hacer la capacidad de 500 multiplicado 80%, que nos da un total de 400 personas, 400 entradas por función. Esas 400 entradas por función las multiplicamos por el precio de la localidad de 10 pesos y nos va a dar los 4.000 por día. ¿Se ve bien? Sí. ¿Entiendes? Genial. Pasemos a la siguiente, que es el costo variable por función. Es lo que dijimos antes, el costo variable va a ser el alquiler de la película, es la exposición. ¿Por qué? Porque si el cine no abre ese día, no va a tener que pagar los 1.000 pesos por alquilar la película, no la alquila, es variable. Por otro lado, vamos a sacar la contribución marginal diaria. La contribución marginal eran las ventas menos los costos variables. Entonces lo que vamos a hacer acá es los ingresos, que son de 4.000, que es lo que sacamos antes, los 4.000 por día, menos los costos variables, que son los 1.000 del alquiler de la película. Pacu, si querés seguir vos. Dale, sí, ahí sigo con el que sigue.
Después pedía sacar entonces cuántas funciones son las esperadas para lograr los 1.800 pesos que tenía como utilidad esperada el dueño. Entonces, ahora tenemos que aplicar las mismas fórmulas que habíamos aplicado en el ejercicio anterior del costo fijo, que hay que sumarle la utilidad para llegar a tener, y a eso lo tenés que dividir por la contribución marginal, que en este caso, para hacerlo más fácil, lo tenemos como precio de venta menos el costo variable. Entonces, por eso reemplazamos los costos fijos que eran de 6.000 que nos había dado, de 6.000 que lo teníamos dado porque no sé por qué 6.000, porque tendría que estar acá los 6.000, acá los costos fijos mensuales 6.000 estaban en los datos, y a eso le sumamos los 1.800, que es la utilidad esperada que quiere tener cuando termine, y le restamos el precio de venta, que serían los 4.000, y los costos variables, que son los 1.000 por cada película. Y entonces, cuando hacemos la división de esos 4.200 dividido 3.000, nos da que para lograr esos 1.800 de utilidad tienen que hacer 2,6 funciones. Obviamente que no se puede hacer 2,6 funciones, pero como esto es algo matemático básicamente y no no tiene que ser exacto, pero si no, para llegar tendría que hacer 3, digamos, porque no puede pasar 2 películas y un pedazo de otra. Tiene que pasarlo 3 veces, digamos, pero en este caso, para que sea algo matemático, necesitaría 2,6, digamos. ¿Entendió ese? Sí, Facundo, ¿podrás volver un segundo a la otra diapositiva, a la anterior? Vale. ¿Está así? Sí. Gracias. Ahí está. Paso al siguiente ya. Sí, dale. Vale. Bueno, entonces eso eran 2,6 funciones, y en el otro pide que... Facundo, te hago una consulta. Los 4.200 que dijiste, ¿de dónde los estás sacando? Los costos fijos mensuales, que eran 6.000... No, perdón, era 7.800, perdón. Pensé que decía menos. Era 7.800, vi mal. Ah, ok. ¿Serían los 7.800 divididos los 3.000? Sí, vi Okay. menos, pero más. Gracias. Perdón. Bueno, y el siguiente entonces decía cuántas funciones necesarias para lograr el punto de nivelación. En este caso no te pedía ninguna utilidad, sino que solamente te da que hacer frente a los costos fijos. Entonces es hacer básicamente las mismas cuentas, pero sin sumarle los 1.800 que pedía utilidad. Entonces los costos fijos los tengo que dividir por el precio de venta menos los costos variables, y eso me da 6.000 dividido 3.000, que eso me daría que tengo que hacer 2 funciones para poder solventar los costos fijos mensuales que tiene para el cine, digamos. Y eso era básicamente ahí termina el ejercicio. ¿Alguna duda con ese? ¿Podés volver un poquito a la anterior? Sí. Gracias. Si quieren verlo de una manera, ahí con la contribución marginal nos dice que son 3.000 pesos por función. Entonces ya sabemos que si son 3.000 pesos por función y la contribución marginal lo que nos hace es esto de ayudarnos a ver en cuánto una venta nos ayuda a cubrir los costos fijos. Si una función nos cubre 3.000 pesos y en total son 6.000, vamos a necesitar 2 por lo menos para cubrir todo. Por eso después nos termina dando más de 2. Para que lo vayamos internalizando un poco más, pero nada, eso. Dígame cuando paso al siguiente, al último, que es el más complicado. No sé si es más complicado, pero más largo. Más largo. No tengan miedo, no es tan grave, pero... Depende.
el cuatrimestre pasado cuando lo di, Eh, me hicieron 20.000 preguntas. no, van a entender, van a entender. Si querés léelo, que yo no lo puedo sacar de acá, no lo tengo. Dale, sí. Bueno, el próximo es Pilcomayo. Pilcomayo tiene esto de que tiene las capacidades distintas, ahora lo van a ver, no se asusten. Empezamos. 1. Determine cuántas unidades debería vender la empresa Pilcomayo para ganar el 20% sobre el costo total si el precio de la venta es de 2 pesos por unidad, el costo variable unitario es de 1 peso, los costos fijos de capacidad ascienden a 10.000 y los de operación son 4.000 para cada 1/3 del uso previsto de la capacidad. ¿Querés que vaya diciendo uno y vas haciendo uno? ¿O digo Sí. todos? Sí, no, el 1, decilo. Entonces voy a ir explicando desde el 1, porque los otros, el 1 es más largo, digamos, los otros se entienden un poco más rápido. Dale, genial. Entonces, el primero dice que el objetivo es la utilidad del 20% para una capacidad de 1/3. Como teníamos en los datos, si sumamos los dos que están acá atrás, digamos, los costos fijos de capacidad y costos fijos de operación, entonces los costos fijos totales nos da 14.000, que eso es lo que iría en los costos fijos totales 14.000. Después la utilidad pide que sea un 20% del costo total. Entonces a esos 14.000 le aplicamos el 20%, o lo multiplicamos por 1,20, digamos, y eso nos daría 16.800. Y después tenemos que sacar entonces la contribución marginal menos la utilidad, digamos. Entonces, para eso tenemos que hacer el precio de venta, que vuelvo para atrás, es de 2 pesos menos el costo variable, que es de 1, multiplicado por el 0,20, que es lo que teníamos esperado como utilidad, y eso lo divido por el precio de venta otra vez. Entonces me quedaría 2 menos 1 por 0,20 dividido 2. Y eso nos da 0,4, que llevado a porcentaje sería el 40%. ¿Entendido eso? Ahí no entendía nada. No. Igual cualquier cosa, chicos. Voy a hacer de vuelta. Sí, para sacar la contribución marginal, digamos, menos la utilidad, tenemos que hacer precio de venta menos el costo variable. A eso lo multiplicamos por el 20%, que es la utilidad esperada, digamos, y eso lo dividimos sobre el precio de venta de vuelta. Entonces, para que quede como porcentaje, digamos. Entonces, precio de venta menos costo variable es 2 menos 1, eso nos queda 1, lo multiplicamos por 0,20 y nos va a quedar 0,20, y ese 0,20 lo dividimos por 2 y nos va a quedar 0,4, que llevado a porcentaje, para ponerlo en porcentaje, es 40%. No sé si se entendió ahora. Cuando escuche de vuelta la clase. No, sí se entendió, pero hay que procesarlo. Procesarlo. Claro. Sí, igual es más complicado, me suelen preguntar mucho. En la anterior no se entendía nada, la vez cuando lo vi en el cuatrimestre pasado tampoco se entendió mucho y lo tuve que explicar en otra clase de vuelta. Pero bueno. Es el más difícil de los que vamos a ver hoy, pero después reháganlo si pueden y ahí van a ver que todo va a tener más sentido. Sí, obvio. Aparte, después cuando lo sintetizas todo, ya se entiende. Cuando vas practicándolo todo el tiempo, ya sabes qué fórmula va, cómo lo calculás y todo. No sé, eso no algo. Puede ser que alguien habló o algo. No veo, yo veo el PowerPoint nomás. Sí, Matías puso en el chat, es más fácil con las cuentas en pantalla. Claro. Igual, yo te dije, Luqui, no va a hacer eso. Igual lo bueno de verlo así es que pueden ver todo junto. Y para este ejercicio que tiene tantas distintas capacidades, sirve también. Pero igual, ustedes cuando lo hacen, obviamente, háganlo si quieren en Excel, nos lo mandan para ver si va bien.
Igual si quieren lo explico así, después pongo la resolución nuestra que está en las cuentas para que se vea un poco mejor. Pero primero lo explico así, que está. Primero lo explico así y después muestro las cuentas de cómo deberían hacer, cómo se hace cada uno. A ver. Si no salgo y veo. Dale, por favor. Ahí está. Sí, sí. 5 de mayo. Ahí se ve. Sí, se ve genial. Un poquito. Sí, ahí lo tengo. No tengo las cuentas exactas así como hizo Lu en el otro ejemplo, pero los muestro y que se ven ahí, digamos, cuál queda cada uno. Entonces, los costos fijos ya era un dato, y era la suma de los 10.000 más los 4.000. Entonces, para sacar los 16.800, era esto por 1,20, o sea, los 14.000 por 1,20, y ahí nos da 16.800, y el 40% entonces es como está acá, como lo habías dicho, era el precio de venta menos el costo variable, que viene a ser 2 menos 1, eso lo multiplico por 1,20, o por 0,20 lo mismo, y a eso lo divido por 2, que es el precio de venta. Y ahí me quedaría el 40%. Después, para calcular las ventas en equilibrio, tendría que a esos 16.800 dividirlo por el 40% que tengo acá. Y por eso me quedan 42.000. Esos 42.000, después tengo que sacar la cantidad en equilibrio. Y como el precio de venta eran 2 pesos, a esos 42.000 los divido por esos 2 pesos, digamos, del precio de venta, y entonces las cantidades necesarias vendrían a ser, para el equilibrio, tendrían que ser 21.000. Hasta ahí no sé si se entiende. Sí, sí. Y para después, Este no pueden subir, ¿no? no, por eso. O sea, no, esto sería la resolución. De última, busco de alguna manera en el PowerPoint agregarle las fórmulas al lado o en otro. Con las fórmulas, sí. Claro. Sí, puede ser. Dale, sí, lo intento agregar al PowerPoint, le agrego las fórmulas y después lo subo. Ay, gracias. Bueno, entonces, para sacar el costo total entonces tengo que sumar el costo fijo total, que eran los 14.000, más las ventas y a las ventas de equilibrio se las tengo que dividir por 2, que serían para sacarle el precio, digamos, y ahí me quedaría que el costo total son 35.000, y la utilidad de esos 35.000 del costo total es aplicarle el 20%, que era lo que suponíamos que tenía que ser para el precio. O sea, que la utilidad que tenía esperada el 20% del costo total, entonces, que era el objetivo. Entonces, por eso el 20% de 35.000 y me quedan 7.000. Y, bueno, básicamente para calcular cada uno de estos es siempre las mismas cuentas, digamos. Lo único que cambia en este y en este es que tenés que agregar cambiar la capacidad, digamos, como la capacidad es de 2 tercios y en este caso de 3 tercios o de 1, te va a cambiar y ya no tenés los 14.000 como dato acá, sino que en esos tercios que cada uno le agregas, en este caso como se ve son 4.000, digamos, la diferencia, pero tenés que hacer entonces a estos 10.000, o sea, a los costos fijos de capacidad le tenés que sumar los costos fijos de operación dividido la capacidad inicial, digamos, 1 tercio, dividido el que estés haciendo, digamos. En este caso, si estás haciendo de capacidad 2 tercios, ese 1 tercio lo tenés que dividir por 2 tercios, y si lo estás haciendo en el de acá abajo, digamos, para sacar cuánto es el costo fijo total, lo tenés que hacer con 3 tercios o dividido 1. Cuando yo lo vi no lo entendí, lo tuve que ver 1000 veces, así que imagino que hasta que no lo vean bien practicado, digamos. Es así, es así. No se entendió, más o menos, porque eso es lo único que varía, porque después en otros son las mismas cuentas. Una vez que tenés el costo fijo total acá, aplicas lo mismo, el 20% en este, el 20% en este, a eso le haces la misma cuenta para que te quede el 0,40
acá, y ese 0,40 se lo aplicás a los 21.600, y lo mismo con eso, lo dividís por 2 porque el precio de venta es 2 y te va a quedar 27.000. A eso después tenés los 45.000 que tenés que hacer lo mismo, el costo fijo total, y las ventas de equilibrio dividido 2, la utilidad que le aplicas el 20% a los 45.000, te va a dar 9.000, y lo mismo con el otro, que en este caso es 1/3 dividido 1. No sé si te entendió bien hasta ahí. Sí, se entendió. Falta procesarlo, pero sí. Sí, es básicamente aplicar la fórmula. Pero esto después que se entiende la fórmula de cómo sale el costo fijo total, después lo otro es aplicar siempre lo mismo en cada uno. En este caso es dato, y acá hay que aplicar esa fórmula que es los costos fijos de capacidad, hay que sumarle los costos fijos de operación dividido la capacidad inicial sobre la capacidad que esté calculando, ya sea la de 2/3 o 1, o si habría otra que te dice que la capacidad es 1/8, lo dividís por 1/8. Y en eso se basa el punto 1. Así que... Pacu, Sí. ahí vos lo estás multiplicando. ¿Por qué decís que tipo lo dividís? ¿En dónde? En la capacidad. Tipo, estás haciendo 1/3 por 1. Sí, es verdad. Es que hay tantas cosas que ya me mezclé. Ahí dividido por... Está bien. Sí. Gracias. Es multiplicar 1/3 por 2/3 y 1/3 por 1, o por el número que sea después. Habría que ir por otro número distinto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque capaz no entendí yo por mala mía. En la columna en la que tenés los 40%, ¿cómo sacaste? Porque no. Sí, es el precio de venta menos el costo variable multiplicado por la utilidad esperada, digamos, que viene a ser el 20%, o sea, por 1,20, y a eso lo divido por el precio de venta. Gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a los 18 que me quedó duda? Sí. Ahí tengo que sumar entonces los dos costos fijos, o sea, 14.000, Claro, tenés dividido el 1/3, y a eso lo multiplico por 2/3. en realidad el 10.000 quedaría, o sea, sería... 14. Lo escribo como separado, digamos. Quedarían 10.000, que es el de costo fijo de capacidad. A eso le tengo que poner más, y le tengo que sumar a los 4.000 de costos de operación. A eso lo divido 1/3 por 2/3 sería. O sea, al 10.000 queda solo, digamos, y al 4.000 le tenés que aplicar la multiplicación del 1/3 por 2/3, o de 1/3 por 1 si estás haciendo los 22.000. Ahí está, gracias. Y bueno, si querés el Lugo el 2, es algo que queda alguna otra duda del primero. Bueno, si no hay otra duda, leo el 2. El punto 2 dice, ¿cuál sería el punto de nivelación en volumen de venta para la empresa si se desea hacer una inversión adicional que generará costos fijos equivalentes al 20% de las ventas que resultaron del costo anterior, operando a 2/3 de la capacidad instalada? Pero lo explico acá, y si después si hay dudas por la cuenta lo explico en el otro. En este no hay tantas cuentas igual que explicar. Entonces dice inversión adicional del 20% de las ventas con capacidad en 2/3. Entonces la inversión es de 10.800, que esos 10.800 salen del 20% adicional que eran las ventas en este.
pasé. 20% de las ventas en 2 tercios. Entonces las ventas en 2 tercios son 54.000, cuando calculamos acá. Por eso hay que calcular el de todos, porque si no con el ejercicio te pide solamente en 1 tercio, se podría terminar en la primera columna, pero como después te va a servir el de 2 tercios para ese ejercicio, entonces esos 20% se lo aplicas a los 54.000, y ahí eso es lo que nos da 10.800 de la inversión. En costo fijo total, son esos 10.800 más la inversión, digamos, que eran de la dirección. Acá decía que la inversión eran el 20% de las ventas que resultaron del costo anterior operando a 2 tercios. Entonces, eso nos da los 28.800. El dato de la contribución marginal, que ya era del 50%, que lo habíamos sacado al principio. Entonces las ventas de nivelación son los 28.800 del costo fijo dividido la contribución marginal, y nos da que son 57.600, y como también nos pide la cantidad de nivelación, hay que hacer las ventas de nivelación, que nos habías dado la venta de nivelación dividido el precio de venta, que nos eran 2 pesos, entonces por eso nos quedan que la cantidad de nivelación son 28.800. ¿Se entendió ahí? O lo muestro en el Excel también. O sea, si lo muestro desde acá en el Excel, son... Se entendió igual. Bueno, igual lo muestro acá por las dudas también, ya que estamos. Entonces son los 54.000, aplico el 20%, la inversión son 10.800, y el costo fijo total son los 18.000 que teníamos acá, más los 10.800 que nos había dado de inversión. A eso le aplico el 50% de la contribución marginal y queda 57.600, y a eso lo divido por los dos, que del precio de venta que estaba acá arriba, y va a quedar que la cantidad en nivelación son 28.800 unidades. Vale, si no hay dudas de ese entonces, si se entendió, pasa al 3. ¿Quieres leer eso? Dale, voy. El punto 3 dice, suponiendo que en el último caso los costos erogables fijos fueron exactamente los que se incrementan por corresponder a erogaciones en publicidad, ¿cuál sería el punto de solvencia correlativo al punto de nivelación obtenido en el punto 2? Claro. Entonces, para llegar al punto de solvencia, lo que tenemos que tener para solventar, digamos, o sea, lo que tenemos que cubrir son los costos fijos erogables, que como dice aquí que tiene que ser lo de la inversión en el punto 2 según el enunciado, entonces son 10.800 los que hay que cubrir. Entonces tenemos los datos, tenemos como dato que la contribución marginal son el 50%. Para sacar las ventas de esa solvencia, tenemos que, en solvencia, digamos, tenemos que aplicar el 0,5 a esos 10.800. Entonces 10.800 dividido 0,5 nos va a dar los 21.600 de las ventas de solvencia, y hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el anterior para sacar la cantidad en solvencia. Entonces esas ventas que eran 21.600 lo dividimos por los 2 pesos que eran, y ahorita tenemos que la cantidad son los 10.800. Ese se entendió. Sí, yo entendí por lo menos. Por ahora. Sí, yo también. Sí, estos dos son más fáciles que el otro de no se sabe de dónde salen los datos. En este ya tenés todos los datos calculados de antes, o sea, te pide, y entonces es como más reemplazar la fórmula, digamos. Bueno, no sé si hay dudas de alguno de los tres que vimos o de alguna otra cosa. De alguna otra cosa de la materia o algo. Eso, cualquier duda es el momento. Por más que sean del primer ejercicio, del segundo, no tengan miedo. O de cualquier otra cosa, como dije la otra vez. Todo bien, profe. Por mi parte todo bien, el tema como
como es, o sea, hay que procesarlo primero y practicarlo para tener el conocimiento. Muy Yo bien. tengo una pregunta de un ejercicio de modelos de costeo. Es uno de los primeros que el otro día me lo había puesto a hacer, pero no podía armar la tabla de datos de la parte presupuestada para después hacer las tablas de costo unitario y demás. Es el ejercicio del abono. Dale. ¿Y lo tenés armado en algún Excel o algo o es algo específico? No podía sacar la parte de producción o la capacidad presupuestada porque daba con horas máquina. La parte real daba las unidades, pero la parte presupuestada no la daba. Entonces no sabía cómo sacarlo. El ejercicio 9. Sí, tendría que verlo. A ver. Pasa que yo estoy grabando y me graba la pantalla y si me voy a la solución va a quedar la solución. Quizás tendría que claro. Y si no, de último mandarnos un mail con lo que hasta dónde llegaste y lo veo. Pasa que es la parte en donde armo los datos para poder empezar a arrancarlo, claro. A ver, si yo lo tengo. ¿Qué ejercicio era? El abono. ¿El abono? Ok. De a Ignacio, respondiendo a lo que puso en el chat, ¿para la próxima clase decís o estos Excel o el Excel que mostré yo pero sin datos? No, el de ahora. Dale, sí, después lo subo. Y de las clases de YouTube lo están viendo los profes que faltan subir las clases, pero si siguen sin aparecer, fíjense igual que, Facu, corregime si me equivoco, tienen que entrar desde el link que ponen en el campus los profes. Entren directo desde ahí. Si ustedes intentan fijarse en YouTube, es probable que no les deje, porque al estar en privado tienen que entrar directamente del link. Si entras a una clase desde el link y quieres entrar al mismo canal después para buscar las demás, no te va a decir que no hay ningún video. Tendrás que entrar de vuelta al campus, entrar al link y así. Igual sé que hubo un problema que por lo que vimos, por lo que dijo Gonza, que cuando copiaban el link ponían, no sé, 2 veces pusieron el HTTP porque venía como predeterminado ya en el link y entonces no se podía entrar, pero creo que Gonza ayer lo estuvo solucionando y hay algunos que faltan subir las clases todavía, es verdad. Creo que falta la del 29 porque lo que habían comentado era que estaba la de las 17, no la de nuestro horario. No puede ser, no sé quién la dio el 29. Creo que Flor, ¿no? Y sí, y Luciano también. Y Luciano, ok. Bueno, hoy lo volvemos a decir igual. Sí, los videos los pueden subir al Drive. El tema del Drive, si no me equivoco, es que ocupa mucho espacio. Entonces YouTube terminó siendo la manera más fácil para que todos puedan compartir los videos de distintas clases. María, si te parece bien, mándanos el mail con el ejercicio puntual, la duda puntual, y por más de que sea ahí el arranque donde necesitas la duda que resolver, te lo respondemos por ahí y después lo vas siguiendo y nos vas diciendo otra vez, si te parece bien. Dale, perfecto, gracias. Dale, bien. Hay un PPT de lo que pasó, Facundo, ¿de cuál? ¿De la que estuve mostrando, digamos, recién? Sí, de eso. No sé si está subida. Ni idea que si la subieron o no, pero está la que yo hice, que mostré que estaba mostrando acá, es mía, no es de la cátedra, así que si la puedo subir, la subo, pero no sé si alguien la subió esa. Sí, yo estaba buscando, pero por ahora no lo encontré. Puede estar en web syllabus, capaz. No, si no está en el Drive, no creo que esté en web syllabus. Sí. Creo que no está, capaz que vi mal igual. Igual por acá no se puede pasar, ¿no? Yo no la encontré tampoco igual. Bueno, entonces la subo, cuando subo la clase la subo en materiales o le digo a la que maneja el Drive que lo subo. Porque Bárbaro, buenísimo. tenemos 2 Drive para
O sea, en sí, todo lo que vimos recién corresponde con la teoría que vimos con Gonzalo el último día, ¿no? Sí. Sí. O sea, no sé si llegaron a ver una presentación de que hay fórmulas al final de una de las presentaciones, no sé si llegó Gonza a verlo, y sería aplicar esas fórmulas que Gonza da al final. Sí, vimos varias fórmulas. No sé si llegamos hasta el final de todo, pero sí vimos varias. Claro, esas fórmulas básicamente sería aplicarlas en estos ejercicios. Igual el último, o sea, lo más probable que haya para estudiar y todo son más como los más cortos, o sea, como el del cine, el de Metrópoli y Paraná, y que el Comayo es más como más rebuscado, pero no se va a enfocar más para ese lado, sino que va a ser más tranqui, digamos. La idea es que los entiendan todos igual para Igual vos sabés más, Luz, no sé. O sea, yo solamente Sí. doy los temas, no sé qué toman. Vos lo diste cuatriense pasado, vos sabés más. Sí, no, la idea es que a ver, la verdad es que todavía no se sabe cómo va a ser, si presencial o virtual, así que de eso va a depender mucho cómo van a ser los exámenes. Eso se encarga Samantha y Gonza, así que nosotros no podemos decir nada. Lo único que les digo es traten de entenderlos, porque al fin y al cabo les va a servir eso. Las fórmulas son fáciles de aprender, no son tantas, pero si lo pueden ir relacionando, les va a ser mucho más fácil. Por más que al principio sea todo un quilombo, es mucho contenido también al principio. Yo sé que la clase del lunes es mucha información, pero nada, mi consejo es que si pueden rehacerlos o si a alguno no les quedó claro, y cualquier cosa nos preguntan, que estamos para eso. Claro, ese último, más que nada el último, que son los que no se entendía mucho las cuentas y todo eso, si lo quieren hacer de vuelta desde cero, viendo la clase o directamente desde cero, por lo que entendieron, o anotaron y me lo quieren mandar para que lo vea y explicarles después de dónde salió algún número, por qué se trabaron o algo, no tengo problema. O si no, también lo podemos repasar un poco si nos llega a quedar tiempo el miércoles que viene, tenemos que dar clase nosotros de vuelta, ¿no? Sí, que el miércoles volvemos a dar de análisis. Quedan creo que 2 clases teóricas más. Nada, si tienen alguna duda le preguntan a Gonza, que es súper predispuesto con las dudas, y nada, cualquier duda que tienen con nosotros también, obvio. Yo les dejo ahora mi mail igualmente para cualquier duda. Después subo lo que sería la base del Excel y nada, cualquier cosa me dicen. Sí, yo también trato de subir el PowerPoint si me dejan. Deberían, pero bueno. El Excel o vacío te dejan. Así o sí, pero... No puedo subir que donde estaba la fórmula así, pero... si lo modifico y lo pongo yo a las fórmulas, otra cosa diferente que no sea exactamente ese. O sea, si yo al PowerPoint ahora agarro y pongo lo mismo que está en el Excel y le pongo las fórmulas, capaz que eso sí lo puedo subir porque es un material mío, pero el Excel en sí, donde está la respuesta a todo, no. Buenísimo, gracias. Y pasé el mío también el mail. Bueno, no sé si hay alguna duda. Si se les van ocurriendo, igual después también nos mandan mail o por el campus, donde quieran. Gracias, profe. Muchas gracias. Todo por mail les mandamos, ¿no? Para consultar cualquier cosa. O sea, no. En el campus también pueden, fíjense en ustedes como les quede más cómodo, ¿no? Por el campus o por si la búsqueda, no sé si era también. O por el otro que preguntó, alguien dijo si le pueden mandar mail por algo. Y cuando lo vemos, yo le mandé directamente. Y después le respondí la duda. No sé si era acá o le respondí a alguien de la 17, la verdad, no sé. En web syllabus se puede escribir también.
Sí, hay mensajes, hay una parte de mensajes, creo. Que elegimos la persona y le mandamos por ahí, ponerle alguna cosa así. No, creo que ponen en el foro, ¿no? Claro, creo que hay en el foro una parte y directamente lo escribís, o si no, creo que no sé, hay algunos que tenemos el mail puesto, porque me parece que yo lo tengo, y mandás el mail, sacas el mail de ahí y lo mandás directamente. O sea, más rápido en mi caso, más rápido por mail. Si me mandás el mail, lo voy a ver más rápido que en WebGiraud y te respondo más rápido en el mismo momento. Bueno, gracias. El ejercicio Paraná, cuando sacaron los costos fijos, hicieron calculando las ventas de nivelación igual a los costos fijos dividido Disculpame, creo que justo se te cortó cuando decías dividido, pero sí. Rápido. de contribución. Cuando sacamos los costos fijos, ¿me decís? Sí. Sí. Es las ventas en equilibrio es igual a los costos fijos dividido el margen de contribución. ¿Y esa es la única manera de calcular los costos fijos? En este ejercicio que te dan estos datos, sería como la única manera, porque tenés estos datos ahora. Eso va a depender de cuáles son los datos que tenés. Después vas a ir viendo que en distintas fórmulas también aparece costos fijos. Sí, porque en la que nos había explicado el profe el lunes, había otra que era más compleja. Seguro, sí. Es que por eso hay muchas veces que van a poder resolver los ejercicios de otras maneras, que seguramente también estén bien. Si quieren lo pueden mandar para corroborar, pero no hay una única manera de hacerlo. La que les mostramos nosotros tal vez es lo que nosotros creemos que va a ser más práctico, pero por ejemplo, como para sacar los costos variables a dos, pueden aparecer otras. Si ustedes encuentran otra y les resulta más cómoda, nos la mandan y si le damos el ok, no hay problema. Ah, bueno, no, igual esta era más simple. Era otra. Sí, también está en la parte el que di yo, el último. También, una vez que tenés el costo total, podés sacar directamente cuál es la utilidad y no aplicar ninguna de las otras fórmulas, por ejemplo, también. Pero la idea es aplicar todas las fórmulas, por eso lo vimos así tan detallado. Pero una vez que tenés el costo total de los 18.000, aplicás directamente con los 20 de la utilidad y ya lo tenés resuelto, pero la idea era dar todo, digamos. Claro. Bueno, buenísimo, gracias. No, nada. Chao. Ahí dejé de grabar, así que por suerte se grabó. Genial. La mano, volvemos a la temperatura de la pantalla. Ahí se arrancó sola. Supongo que estos se quedaron como que habían quedado directamente. Sí. Nos vamos entonces. Ok. Bueno, cualquier cosa nos dicen, chicos. No creo ni que estén tampoco. Seguramente Sí, para puede ser. Todo puede ser. Estamos acá. Muy bien, muy bien. Bueno, cualquier cosa nos escriben y nos vemos el miércoles, si no me equivoco. Bueno, dale. Bueno. Cuando salimos nosotros se van. Ya está. Bueno, chao. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao.